Buenas tardes a todos, yo soy el doctor Juan Michel Reyes Santillán. Me encuentro en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte como profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. El día de hoy vamos a hablar del síndrome de la banda iliotibial. Como definición, tenemos que esta es una patología de origen inflamatorio generada por la fricción entre el epicóndilo lateral del fémur y la banda iliotibial. Esta se va a formar en la porción distal del glúteo mayor y el músculo tensor de la fascia lata, generando una fascia gruesa de músculo, la cual va a correr por la cara lateral del muslo y se va a insertar en la parte proximal de la tibia a nivel del tubérculo de Jardí. Como funciones de la banda iliotibial, tenemos que esta va a ayudar a la estabilización de la rodilla en apoyo, va a ayudar a las transferencias de las fuerzas musculares del glúteo mayor y el tensor de la fascia lata, influye en la flexión, abducción y rotación de la cadera, influye también en la extensión de la rodilla después de los 30 grados y nos va a ayudar en la estabilidad pélvica. Es una patología común en corredores y ciclistas. Esta se genera debido a que en este tipo de actividades hay un contacto continuo entre la banda y el epicóndilo lateral del fémur, lo cual va a aumentar que se desarrolle la fricción y la inflamación de la banda iliotibial. Esta también hay que sumarle la parte de que si el deportista aumenta la intensidad de sus entrenamientos y el exceso de estos, muchas veces nos va a generar este síndrome. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que esta patología es más común en mujeres, en un índice de 2:1 sobre los hombres, ya que ellas presentan una mayor abducción de la cadera y una mayor rotación interna de la rodilla. Tenemos que el 12% de esta patología se relaciona con corredores de corta y larga distancia. Se identificó que en corredores de maratón aumenta 1.6 la incidencia de esta patología por cada año que estos permanezcan activos. En ciclistas se presenta entre un 15 a un 24% y en reclutas militares de un 5.3 a un 22%. Entre otros factores de riesgo tenemos que una banda iliotibial corta y tensa, un epicóndilo femoral prominente, geno-varo o contorsión tibial interna de la tibia, talovaro, varo del antepié, pies cabos, debilidad del glúteo medio y del tensor de la fascia lata, debilidad del cuádriceps e isquiotibiales, discrepancia de los miembros pélvicos, una técnica incorrecta al momento de realizar el entrenamiento o el ejercicio y el omitir el calentamiento previo a la actividad deportiva son factores que influyen en la prevalencia de esta actividad, ya que en las alteraciones del eje fisiológico de la extremidad se genera una mayor fricción entre la banda iliotibial y el epicóndilo lateral, debido a que esta se encuentra más tensa y nos va a provocar la parte del dolor en la cara lateral de la rodilla y esto va a mermar la actividad de nuestro paciente. En este estudio de revisión se identificó que el síndrome de la banda iliotibial está estrechamente relacionado con la parte del epicóndilo lateral del fémur, ya que una prominencia de este impide un movimiento fluido de la banda sobre el epicóndilo, lo cual va a provocar que la banda se irrite y se inflame, generando la parte del dolor y también influyendo en la flexión y la extensión de la rodilla. También demostraron que una parte del dolor es parte de la inflamación de la almohadilla grasa que está entre el epicóndilo y la banda, la cual está altamente inervada. También identificaron que esta patología es muy común en corredores, teniendo un 24% de prevalencia en estos. En personas que realizan actividades deportivas de manera esporádica o no las realizan, la incidencia de esta patología fue del 1.3% al 2.2%. También identificaron que alteraciones en el eje mecánico de la extremidad van a provocar mayor tensión a nivel de la banda, lo cual va a provocar que al momento de que se realice la extensión de la rodilla, la banda no fluya de manera constante sobre el epicóndilo lateral, va a tener mayor fricción y va a generar la parte del dolor en la cara lateral de la rodilla.
En cuanto al diagnóstico, lo vamos a basar en la clínica, en la exploración física y nos vamos a apoyar con estudios de imagen como lo son el ultrasonido y la resonancia magnética. En cuanto a la clínica, vamos a enfocar nuestro interrogatorio en aquellas actividades de riesgo para la patología. Vamos a preguntarle al paciente si ha aumentado la cantidad y la intensidad de sus entrenamientos, si el dolor aparece cuando camina pendientes peraltadas o al caminar cuesta abajo. También vamos a preguntarle la localización del dolor. Generalmente nos va a referir a un dolor del tipo urente localizado en la zona del cóndilo femoral lateral, el cual se alivia o cesa en reposo o disminuyendo la actividad. También el paciente nos puede llegar a referir sensación de chasquido a nivel de la rodilla. En cuanto a las pruebas para esta patología, tenemos la prueba de Noble. Esta se va a colocar al paciente en decúbito supino. Se le va a generar presión a nivel del cóndilo femoral lateral y se va a comenzar con la flexión y la extensión de la rodilla. Si el paciente nos refiere dolor en esa zona después de los 30 grados realizando la extensión, es una prueba positiva. Esta prueba tiene una sensibilidad del 30 al 55% y una especificidad del 65 al 70%, de acuerdo a la experiencia del explorador. Tenemos la prueba de Over. En esta vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito lateral con una flexión neutra de las caderas. Vamos a tomar la extremidad afectada del paciente y vamos a flexionar la rodilla a 90 grados. Después de esto vamos a realizar una abducción de la cadera y vamos a ir generando la extensión de la rodilla y extensión de la cadera. Al momento de que nosotros vamos haciendo esta maniobra, se va generando aumento en la tensión de la banda iliotibial, lo cual puede despertar dolor o dificultad para realizar la abducción de la extremidad, lo cual nos daría una prueba positiva. Esta prueba tiene una especificidad del 45 al 60% y una sensibilidad del 65 al 68% de acuerdo a la experiencia del explorador. También tenemos la prueba de René. En esta prueba vamos a pedirle al paciente que se coloque de pie y posteriormente le vamos a pedir que mantenga su peso en una sola extremidad, en este caso la extremidad afectada, y vamos a pedirle que realice una sentadilla. Si al momento de que el paciente realiza la sentadilla y pasa los 30 grados de flexión y nos refiere dolor en la cara lateral de la rodilla, es una prueba positiva. En cuanto a la ecografía, esta va a evaluar la banda iliotibial en un plano coronal en aspecto lateral de la rodilla. En condiciones normales, esta va a aparecer como una estructura fibrilar lineal, la cual cruza el epicóndilo lateral del fémur y se inserta de manera distal en el tubérculo de Jerdí. Vamos a encontrar de manera aguda cambios sugestivos de bursitis entre la banda iliotibial y el epicóndilo. También vamos a encontrar datos de edema, la cual se va a observar como una imagen hipoecoica en los tejidos blandos, y también podemos encontrar acumulaciones discretas de líquido. Al momento de nosotros realizar maniobras dinámicas con el ultrasonido, podemos observar signos de fricción entre el epicóndilo y la banda. Como podemos observar en estas imágenes, aquí se observan datos en estos cortes axiales y longitudinales, se observan datos de edema entre la banda iliotibial y el epicóndilo lateral. Aquí también podemos observar en esta imagen longitudinal, podemos ver hipertrofia de la sinovia entre la banda y el epicóndilo. En estas imágenes podemos observar datos de bursitis, que son las flechas amarillas las cuales están señalando la bursa entre la banda y el epicóndilo. Podemos observar también que la bursa se puede septar, como se observa en esta imagen longitudinal. En estas imágenes longitudinales y axiales se pueden ver datos de derrame articular, que son estas zonas que están aquí. Este estudio tiene una sensibilidad entre el 63 al 83% y una especificidad entre el 80 al 95%. En este estudio de revisión sobre el uso del ultrasonido en el síndrome de la banda iliotibial, se encontró que se puede utilizar este estudio como manera inicial para el diagnóstico de la misma, ya que nos puede dar datos
de inflamación de la banda a nivel del epicóndilo lateral. Nos puede mostrar también datos de bursitis, derrame articular, cambios en la integridad de la banda, aumento de grosor de esta. Se encontró que en individuos sanos el grosor medido de la banda iliotibial fue de 1.1 a 1.9 y en comparación de personas que presentaban síndrome de la banda iliotibial, el cual era de 3.4 milímetros el grosor de esta. También se encontró que había una correlación negativa entre el grosor de la banda y la edad, demostrando que a mayor edad el grosor de la banda disminuía. También mostraron que de acuerdo a la extremidad dominante, esta iba a presentar un grosor mayor de la banda iliotibial en comparación con la extremidad no dominante. Este estudio mostraba que la ecografía tiene una sensibilidad del 68.7% hasta el 85% y una especificidad entre el 86.3% y el 100%. En cuanto a la resonancia magnética, este estudio se sugiere para cuando la patología es crónica. Se recomienda realizar la evaluación de la banda iliotibial en la secuencia T2 para evaluar los tejidos blandos entre la banda y el epicóndilo. Podemos encontrar datos de inflamación entre la banda y el epicóndilo, cambios en la intensidad de estos. Podemos observar también datos de edema óseo en el nivel del epicóndilo, cambios estructurales en la banda iliotibial, como lo pueden ser pequeños desgarros. Podemos observar también acumulación de líquido entre la banda y el epicóndilo. En estas imágenes, en este corte axial en T2, se realizó una medición de la banda iliotibial, encontrando una banda engrosada con 3.25 milímetros. En este corte coronal se observa acumulación de líquido entre el epicóndilo lateral y la banda iliotibial, lo cual pues, son cambios generados por la inflamación. En este corte axial se observa cambios en la intensidad de la banda iliotibial, lo cual nos sugieren datos inflamatorios o de irritación de la misma. En este corte coronal observamos también cambios en la intensidad de la banda iliotibial y se llega a observar datos de edema en la misma. Aquí se hizo una comparación entre una persona sana y una persona con síndrome de banda iliotibial. La persona sana se encontró que tenía un grosor de la banda iliotibial de 2.8 milímetros en comparación con la persona que tenía el síndrome de banda iliotibial, que se encontró un grosor de 3.95 milímetros. También lo que nos puede ayudar la resonancia magnética es a realizar la medición del epicóndilo. Esta la vamos a realizar en un corte axial. Se va a trazar una línea de anterior a posterior en el margen lateral de la superficie articular y de aquí se va a realizar la medición de la altura del epicóndilo. Si el epicóndilo pues es prominente, pues es el que nos va a estar generando parte del síndrome de la banda iliotibial. En cuanto a la sensibilidad de la resonancia, esta tiene una sensibilidad del 76 al 92% y una especificidad entre el 80 al 100%. En estos dos estudios comparativos se realizó una comparación entre el grosor de la banda iliotibial y la altura del epicóndilo lateral del fémur, encontrando un grosor promedio en personas sanas de la banda iliotibial de 2.07 a 2.024 milímetros en comparación con los que presentaban síndrome de la banda iliotibial, que fue de 2.75 milímetros a 2.83 milímetros, más menos 35 milímetros más. En cuanto con un intervalo de confianza del 80%, lo cual mostró también una sensibilidad del 76.9% y una especificidad del 76.5%. También se realizó la medición de la altura del epicóndilo lateral, en el cual encontraron que las personas que tenían
un epicóndilo lateral de 13.9 milímetros presentaban síndrome de la banda iliotibial en comparación con las personas sanas, que fue de 12.92 milímetros, teniendo una sensibilidad de esta medición del 74.1% y una especificidad del 72.4%. También se realizó la medición de la superficie, encontrando que en personas sanas presentaban una área o una superficie del epicóndilo lateral de 30.3 milímetros cuadrados en comparación con aquellos que presentaban el síndrome de la banda iliotibial, que presentaban una superficie del 39.8 milímetros, teniendo una sensibilidad de esta medición del 72.4% y una especificidad del 67.8%. Una vez que tengamos el diagnóstico del síndrome de la banda iliotibial, podemos clasificar a nuestro paciente de acuerdo al grado que presente sintomatología. En el grado 1, nuestro paciente va a referir inicio del dolor durante la actividad física, generalmente al final de esta. El dolor va a ser de manera intermitente y va a ceder de manera espontánea. En el grado 2 tenemos que el dolor va a iniciar desde que el paciente inicia la actividad física. El dolor va a disminuir una vez que el paciente deje de realizar la actividad. El dolor se va a mantener de una manera constante, no va a aumentar mientras el paciente aumente la actividad. En el grado 3, aquí y el dolor es un dolor fuerte desde el inicio. Es un dolor que ya empieza a influir en el rendimiento del paciente, generándole dificultad para realizar sprint o realizar la carrera, y también le va a generar molestias al momento de realizar la flexoextensión de la rodilla. En el grado 4 es un dolor que inicia desde el calentamiento de la actividad física, y este dolor va a ir incrementando conforme el paciente vaya aumentando la actividad. A mayor actividad que realice el paciente, mayor intensidad del ejercicio, va a aumentar el dolor. En el grado 5 tenemos que el dolor va a ser hasta sin hacer actividad deportiva, hasta con el hecho de caminar el paciente nos va a referir dolor en la zona lateral de la rodilla. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser de primera elección conservador. En dado caso que este llegara a no tener buenos resultados, se puede complementar con una infiltración a nivel de la zona de la banda iliotibial, o en casos raros donde son casos refractarios, donde no ha habido mejoría con infiltración y con el tratamiento conservador, el paciente persiste con el dolor por más de 12 meses, ya se podría pensar en un tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento conservador, este tratamiento va a durar entre 2 a 6 semanas, se puede prolongar más de acuerdo a la sintomatología que presenta nuestro paciente. Este tratamiento tiene una reincorporación a la actividad deportiva del 91.7% a los 6 meses. El tratamiento va a consistir en reposo. Aquí se van a colocar medios físicos como lo puede ser el hielo después de la actividad para limitar la inflamación a nivel de la zona. Limitar también actividades detonantes como lo pueden ser el correr, caminar pendientes pronunciadas, el saltar, el realizar actividades de flexoextensión de la rodilla. En cuanto a los AINES, se ha mostrado que tienen una efectividad en cuanto al momento agudo del 68.2% al 76.4%. En cuanto al manejo del dolor, se puede utilizar naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, desquetoprofeno, en un intervalo de 7 a 15 días. En cuanto a la fisioterapia va a ir enfocada a realizar ejercicios isométricos y fortalecimiento de los glúteos, el tensor de la fascia lata, a realizar estiramientos también del glúteo y del tensor de la fascia lata, con la finalidad de poder redistribuir y reorganizar las fibras musculares para generar una mayor fortaleza a nivel de la cara lateral del muslo.
En cuanto a la infiltración, esta terapia se reserva para una vez que la terapia conservadora no haya tenido los resultados satisfactorios y el paciente presente aún la sintomatología. Se puede realizar la infiltración con corticosteroides, plasma rico en plaquetas o toxina botulínica del tipo A. Se recomienda realizar la infiltración con ayuda de ultrasonido para identificar bien la zona a infiltrar y no lesionar estructuras aledañas. La infiltración con corticosteroides se puede utilizar triamcinolona, betametasona, acetato de metilprednisolona combinada con lidocaína u bupivacaína. Algunos estudios reportan una mejoría del dolor del 1.6 a 3.8 puntos en la escala analógica del dolor, siendo esta una terapia efectiva de manera aguda. Sin embargo, su uso prolongado puede generar lesión a nivel de la zona afectada, en este caso entre la banda iliotibial y el epicóndilo, ya que va a limitar no promueve la reparación muscular. En cuanto al plasma rico en plaquetas, se recomienda esta terapia. Va a tener también un efecto sostenido entre los 3 a los 6 meses, teniendo una tendencia a mejorar. Esta nos va a ayudar a la regeneración de la zona afectada, a la zona lesionada por la fricción que se da en el epicóndilo. Nos ayuda también a la regeneración de las fibras musculares dañadas, ya que esta estimula la angiogénesis y estimula la producción de colágeno tipo 1 y tipo 3. También nos ayuda con un efecto antiinflamatorio, ya que este interviene en la interleucina número 1. Tenemos también la toxina botulínica del tipo A. Esta se puede utilizar también como un tratamiento alternativo. Esta puede requerir una administración repetida cada 3 a 4 meses. Se ha observado que tiene una mejora, una disminución del dolor entre el 60 al 80%, con una mejora de la funcionalidad del 50 al 70% y una efectividad del 83%. Este tratamiento se interfiere generando un bloqueo neuromuscular, ya que no se genera una liberación de acetilcolina, generando que no haya una comunicación simpática a nivel del músculo, provocando así una relajación del mismo. Así, al realizar esto, se genera una parálisis muscular temporal, lo cual nos va a generar que el músculo se relaje y ya no se genere esa fricción a nivel del epicóndilo y la banda iliotibial. En cuanto a las dosis, se recomienda una dosis entre 40 a 50 unidades. En cuanto al tratamiento artroscópico, este se reserva para cuando el paciente no ha tenido una evolución satisfactoria al tratamiento conservador ni a las infiltraciones y el paciente persiste con las molestias. Se recomienda realizar este procedimiento con un abordaje artroscópico estándar, realizando un portal anteromedial y un portal anterolateral, sumados estos dos portales, un portal superolateral. Se recomienda realizar una evaluación de las estructuras de la articulación de la rodilla, como lo son meniscos, ligamentos, identificar si existe tejido inflamatorio dentro de la rodilla o tejido fibrótico que se haya generado por la falta de movilidad de esta. Una vez resuelto esto, se procede a la liberación de la banda iliotibial con el portal superolateral. Una vez se identifica la parte de la banda iliotibial, se retira el tejido inflamado, el tejido sinovial inflamado que se puede generar entre la banda y el epicóndilo, la parte del tejido inflamado de la banda iliotibial. Se tiene que tener cuidado de no reseccionar mucho tejido, ya que la banda iliotibial contribuye en la estabilización de la rotación de la rodilla. También tiene que hacer pruebas durante el proceso de flexión y extensión de la rodilla para identificar si hay un roce entre el epicóndilo lateral y la banda iliotibial, y si existe este roce, realizar una remodelación del epicóndilo para evitar que se siga generando ese mismo roce. Se espera que el paciente tenga una reincorporación a sus actividades entre las 7 semanas y los 3 meses, con una reincorporación al 100%.
Otro de los procedimientos que podemos realizar es la liberación ecoguiada de la cintilla iliotibial. Este es un procedimiento poco invasivo, un procedimiento ambulatorio, el cual se realiza con anestésico local. Este consiste en colocar al inicio el transductor en una vista longitudinal para identificar los vasos geniculados. Esto se realiza en el modo Doppler. Una vez que se identifican los vasos geniculados, se procede a realizar el marcaje del portal, el cual se va a localizar de 1 a 2 centímetros proximal al epicóndilo lateral y distal del polo proximal de la rótula. Una vez que se identifique el punto, se procede a cambiar el transductor en una vista transversal para identificar la banda iliotibial. Se coloca bupivacaína o mepivacaína para generar un espacio entre la banda iliotibial y el epicóndilo lateral y la banda iliotibial y el tejido celular subcutáneo. Después de eso se procede a introducir un bisturí con hoja curva para comenzar a realizar la liberación de la banda iliotibial, quitando todo el tejido inflamatorio o todo el tejido que es el que nos está generando dolor entre el epicóndilo y la banda iliotibial. Como lo podemos ver aquí, la zona amarilla es la zona de la banda iliotibial y la marca roja es la parte de cómo va entrando el bisturí y cómo va liberando el espacio entre la banda iliotibial y el epicóndilo lateral. Se espera que la recuperación de este procedimiento sea de manera pronta, con una recuperación al 100%. El paciente se le recomienda que una vez que se dé de alta puede comenzar el apoyo asistido con muletas de manera gradual y a las 4 semanas el paciente ya puede empezar a realizar actividad de fisioterapia de fortalecimiento de la banda iliotibial, del tensor de la fascia látea y de los glúteos, y se espera una reincorporación a sus actividades deportivas a las 8 semanas. Otras alternativas al tratamiento son la liberación en Z y la liberación transversal. Estas son técnicas que son más invasivas, con una recuperación un poco más tardada, pero al final el paciente se puede reincorporar a sus actividades al 100%. En cuanto a la plastía en Z, en esta vamos a realizar una incisión aproximadamente de 6 centímetros en la cara lateral de la rodilla, justo a nivel del epicóndilo lateral. Vamos a identificar la parte de la banda iliotibial y vamos a hacer una resección en Z de la misma para hacer la liberación. Con esto vamos a liberar la tensión de la misma y vamos a poder realizarle un alargamiento. En cuanto a la liberación transversal, es el mismo abordaje, nada más en lugar de realizar el abordaje en la resección en Z, se realiza un abordaje transversal. Estas dos técnicas tienen un mayor tiempo de recuperación y un mayor dolor postquirúrgico. En cuanto a la recuperación, se espera que el paciente comience el apoyo a las 3 a 4 semanas y comience una actividad gradual entre las 8 semanas a los 2 meses, con una reincorporación al 100% de sus actividades deportivas después de los 6 meses. En estos estudios comparativos compararon el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico, en específico la artroscopía y la liberación ecoguiada de la banda iliotibial, encontrando que la mayoría de los pacientes tenían un resultado favorable a las terapias conservadoras manejadas con analgésico, reposo y terapia física, teniendo una reincorporación del 100% a sus actividades deportivas, con una mejoría en la funcionalidad del 65 al 85%, con una incidencia de recaída del 12% de los pacientes. En cuanto al tratamiento
quirúrgico encontraron que la liberación artroscópica mostró una tasa de retorno al deporte que osciló entre el 81 al 100%, con una disminución del dolor de 4 a 8 puntos en la escala analógica del dolor, teniendo una mejoría en la funcionalidad del 75 al 89%. En cuanto a la liberación ecoguiada, encontraron que estos presentaron una mejoría clínica a los 3 meses con un dolor posquirúrgico menor y un retorno a las actividades sin restricciones, con una mejora de 4 a 10 puntos en la escala analógica del dolor. Encontraron también que se recomienda el uso de la liberación artroscópica, ya que se pueden valorar algunas lesiones de la articulación de la rodilla, que son las que también pueden estar interfiriendo en el rendimiento del paciente. En cuanto a las conclusiones, tenemos que esta es una patología frecuente en deportistas, más común en ciclistas y corredores, ya que se genera mayor fricción de la banda iliotibial y el epicondio lateral en estas actividades. Tenemos que el diagnóstico lo vamos a basar en la historia clínica y la exploración física. Aquella historia clínica basada en los factores detonantes para esta patología, teniendo también un apoyo con los estudios de imagen de primera elección, el ultrasonido, el cual también nos puede ayudar de manera terapéutica. Tenemos el tratamiento va a ser conservador, el paciente va a tener una buena respuesta al mismo, con una reincorporación a sus actividades del 100% y con una mejora en la funcionalidad del 85%. En cuanto al tratamiento quirúrgico, este se va a reservar solo para aquellos pacientes en los cuales el tratamiento conservador y las infiltraciones no hayan tenido una evolución satisfactoria y nuestro paciente persista con la sintomatología. El tratamiento quirúrgico se debe de individualizar para cada paciente y elegir el mejor para poderlo reincorporar a sus actividades deportivas lo más pronto que se pueda. Y hasta aquí mi plática de esta semana. Espero y les haya contribuido algo a su formación. De mi parte es todo. Que tengan buena tarde.